A ver, veamos lo que nos muestra nuestra pantalla. Elwin asumió la presidencia. Fin a 16 años de dictadura en Chile. Emocionante juramento del presidente Elwin. Confío en Chile y los chilenos. Así titularon diarios de Chile y El Mundo hace 30 años, el día después de que en el recién estrenado Congreso se produjera el cambio de mando en que Augusto Pinochet entregó la banda presidencial a Patricio Elwin. Uno de los periodos más prósperos de la historia de nuestro país, en el que se profundizaron libertades y mejoraron índices de desarrollo. Una etapa que sin duda dio origen a nuevos desafíos y nuevos problemas, como los que vemos ahora. Revisamos todo en el informe de Patricio Martínez. Salud para mi familia, trabajo. Que los arreglen a los jubilados. Que sea un año mejor. Y el trabajo que no suban el sueldo. Los 90, la década con la que el país y el mundo despediría al milenio. La víspera antes de que los chilenos nos bajáramos de las micros multicolores, nos llenáramos de computadoras y teléfonos celulares. Pero también la década en que Chile se reencontraba con la democracia. Tras 16 años de dictadura, restaban 2 días para que el general Augusto Pinochet abandonara la moneda. El subsecretario del Interior del nuevo gobierno llegaba en un destartalado taxi hasta la puerta del palacio. Nos pararon los carabineros, llegamos en taxi, que se le paró el motor y quedó metiendo bulla ahí, y no nos dejaron entrar. Entonces le dije, mire, con mucha delicadeza, yo a partir de mañana voy a ser el nuevo subsecretario del Interior del gobierno del presidente Elwin. Chua, mejor carabinero. Durante 2 días, Belisario Velasco fue subsecretario del Interior del mismo hombre que lo había mandado al exilio. El protocolo obligaba a que asumiera antes del cambio de mando, pero ese detalle poco le importaba. Habíamos demorado 17 años en una draconiana dictadura y yo entraba representando la democracia. Velasco confiesa que habló con descolgados de los aparatos de seguridad y con lauteristas para asegurarse de que nada empañara la transmisión del mando. Una ceremonia histórica en que 2 mundos que parecían irreconciliables volvían a enfrentarse las caras. Y había un ambiente tenso porque era la primera vez que nos encontrábamos en una misma sala personas que habíamos estado no solo en bandos opuestos, sino que unos perseguidos y los otros en el régimen que nos había perseguido. Personas que nos íbamos a hacer cargo responsablemente, que nunca habíamos trabajado uno con otro, más bien habíamos peleado unos con otros. La tensión de si resultaba o no era se respirara en el ambiente. 2 bloques que desconfiaban mutuamente debían acordar quiénes presidirían las mesas de la Cámara y el Senado. En un edificio que aún restaba por terminar, se pactaba el primer acuerdo de la democracia. Y yo iba de candidato por la Concertación, me acompañaban en esa votación Carlos Dupré, de la Democracia Cristiana, como primer vicepresidente, y Juan Antonio Coloma como segundo vicepresidente. En ese tiempo, los votos de los congresistas eran secretos, por lo que no había forma de saber si honrarían el acuerdo. Era inimaginable, o sea, hubo estupefacción, pero fue decisivo. Yo creo que eso fue un antes y un después. En el Senado también se respetó el acuerdo y el demócrata cristiano Gabriel Valdés asumió la testera. Cumplido el ritual, ya estaba todo listo para que Patricio Elwin jurara como el nuevo presidente de Chile. En estos momentos desciende un vehículo Peugeot, es saludado por el director de protocolo y recibe muestras de cariño del público que ha podido aportarse aquí los alrededores. Por aquí entraban los invitados y después que estaba el Congreso pleno, la sala llena, por aquí entró el general Pinochet con su gabinete y después hizo su ingreso Patricio Elwin. Gradería, no es que estuvieran llenas, estaban duplicadas de personas, o sea, se cabían 1000, cabían 2000. Estaba una sensación de que se estaba haciendo historia. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia a la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro.
Era una cosa muy inusual que un dictador que perdía en las urnas viniera a dejar el mando ante un Congreso democráticamente elegido. Se retira el general Pinochet y junto a él se retiran todos sus exministros y exsecretarios y continuó la reunión con el nombramiento de los que iban a ser ministros. Ruego a don Enrique Kraus Ruske pase delante de la mesa de la presidencia. Las emociones de un país que se reencontraba con la democracia afloraban en varias partes, pero especialmente en Valparaíso y el centro de Santiago. Desde un balcón de La Moneda, Elwin lanzaba un mensaje que develaba uno de sus principales propósitos: reconciliar a Chile. Esta criatura que está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros, en que no volvamos jamás, a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos. Iniciar el camino de una reconciliación exigía gestos urgentes hacia quienes habían sufrido de manera más brutal los efectos de la dictadura. Miles de chilenos ejecutados, desaparecidos o torturados, quienes por primera vez comenzarían a tener algo de justicia. Hoy he firmado decretos de indultos para poner en libertad a numerosos presos políticos. Aun cuando el centro de Santiago lucía atisbos de modernidad, en el Chile de los 90 casi la mitad de la población vivía bajo la pobreza. 5 millones de pobres, había un 45% de los chilenos que está bajo la línea de pobreza. Y el salario mínimo del año 89 era menor que el salario mínimo en el primer año de la dictadura. La democracia argentina devaluaba su moneda y su inflación se disparaba. Otras importantes economías del vecindario también enfrentaban crisis a comienzos de los 90. En Chile, pese a las expectativas y a la efervescencia del momento político, el equipo económico de Elwin optó por moderar el gasto. La democracia iba a partir con un ajuste. ¿Y qué es lo que pasaba en América Latina? América Latina en el año 90 fue hiperinflacionario. En Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, inflación promedia de más de 1000%. Durante los primeros 9 años de democracia, la inversión privada se duplicó. La economía chilena se abrió al mundo y firmó los primeros tratados de libre comercio. Además, se reguló el mercado de capitales, orientándolo a la productividad. Los resultados parecían elocuentes. Tuvimos en los primeros 8 o 9 años casi 8%. Los primeros 8 años estamos cerca del 8% por año. Eso era como Corea y Taiwán, que habían tenido 30 años de 8%. Se negaron a pagarme una licencia por encontrarla que era muy extensa. De esos 12 días me rechazaron 4 días. No me la quisieron pagar. Las decepciones del COMPIN y las largas esperas en hospitales públicos ya eran un tema según los archivos del 90. ¿Cómo califica usted la atención? Muy mala, porque para tomar una radiografía hay que esperar 3 o 4 meses. Sé que simplemente los niños se agravan. Se demoran mucho y la atención no es muy buena, que digamos. Sí, también estoy para visitar social. De las 6:30 de la mañana y todavía no atiendo. Un entonces joven estudiante de medicina de la Universidad de Chile cuenta de la precariedad de esos años. En la maternidad del San José atendíamos a 2 mujeres por cama, una para un lado y la otra para el otro. Durante los 16 años de dictadura no se había construido un solo hospital en Chile. Esa fue una de las principales tareas a las que se abocó la nueva autoridad. Desde entonces se han construido decenas de recintos hospitalarios. Solo ahora hay 75 en construcción o en etapa de diseño. En 3 décadas, importantes indicadores de salud anotaron avances. En 90, la esperanza de vida de los chilenos era 7 años menor y la tasa de mortalidad infantil
3 veces más alta. Desde el 2006, el Plan Auge se comprometió a asegurar atención médica oportuna a un número progresivo de enfermedades. Y aunque el aumento en cobertura es evidente, hay otros problemas igual de ostensibles. A marzo de 2019, 1,5 millones de personas figuraban en las listas de espera de especialistas y 220.000 aguardaban por una intervención quirúrgica. Listas de espera de gente, ¿no es cierto?, de nuestros vecinos, esperando por años que lo atienda un especialista y después esperando también, si es necesario, una cirugía, esperando por años una atención en un hospital. Las estaciones del metro comenzaron a recibir a sus nuevos pasajeros. Por primera vez, desde que empezó a funcionar el servicio hace 15 años, los escolares gozaron de la franquicia del pasaje rebajado. Tengo 2 hijos y les beneficia a ellos también. Esto era hecho hace mucho tiempo. La disminución en el pasaje del metro bajó a varios estudiantes de las micros. Un parque que en Santiago había crecido desmesuradamente y en el que las nuevas autoridades también fijarían sus ojos. Completamente desregulados. En la época que yo era estudiante del colegio estaban las micros de colores, era una selva, digamos, había más de 15.000 micros. Y con el presidente Elwin se hace la primera licitación de recorrido, que son las micros amarillas, que ordena muchísimo el sistema, dado que licita paquetes de avenidas o avenidas a empresas, a más de 3.000 empresas. Y luego viene el desastre Transantiago que reduce eso casi 10.000 a 6.000, colapsando la ciudad. Los enfrentamientos a tomatazos y perazos entre mechones de Derecho e Ingeniería de la Universidad de Chile subían de tono en 1990. Tras la anécdota, quien ese año asumiría como presidente de la FECH, comenta que los verdaderos problemas eran los clásicos. Reclamábamos siempre a comienzo de año por 2 temas, por la escasez de crédito fiscal o crédito universitario y el tema del precio del pase escolar y el financiamiento del pase escolar. En vez de 1.200.000 estudiantes que en 2017 había en la educación superior, a comienzos de la democracia solo había 245.000. Con los años el porcentaje de mujeres fue aumentando hasta incluso superar el de los hombres. Al 2014, las universidades privadas habían multiplicado su matrícula 18 veces y las del Consejo de Rectores 2,5 veces. Los otros niveles educativos también aumentaron sus coberturas. A nivel latinoamericano, somos uno de los países con mayor cobertura en la educación obligatoria, con mayor índice de graduación de la educación media y también con mayor cobertura en la educación superior. Sin embargo, ese aumento de cobertura no necesariamente ha sido homogéneo y más bien ha sido desigual. El aumento en la matrícula de educación superior creció de la mano de distintos modelos de créditos universitarios. Pero los retrasos y las repactaciones se fueron convirtiendo en una mochila de varios y en una de las principales espinas del sistema. Hoy día existen 2 millones de personas en Chile que tienen una deuda por educación, por acceder a la educación superior, ya sea de crédito con aval del Estado, donde hay 1 millón de personas, pero hay otro millón más que tiene crédito del Fondo Solidario, crédito Corfo, incluso crédito fiscal. El mochilazo del 2001, la revolución pingüina del 2007 y el movimiento estudiantil del 2011 instalaron nuevas demandas y nuevos actores, varios de ellos con una participación política relevante en los años venideros. La idea de que la educación no es un negocio, sino un derecho, es algo que se instala muy fuerte en nuestra generación y por lo cual nos ha convocado desde, yo diría, el 2001 en adelante. El protagonismo de la generación del 2011 excedería los conflictos estudiantiles de esa época. Varios llegarían al Congreso años más tarde, incluido el propio Boric. Hacia el 2017, el Frente Amplio irrumpía en el Congreso con 20 diputados y un senador. En los 209 años que ha funcionado el Parlamento chileno, solo 109 mujeres han llegado a estos escaños, frente a más de 4.000 hombres. Pero durante los albores de los 90, la equidad de género no parecía un asunto prioritario en política. De los 158 parlamentarios electos para ese periodo, solo 8 eran mujeres. Y en la fotografía del primer gabinete no figuraba una sola. Y uno normalizaba eso como una situación posible. Jamás a una mujer, probablemente en ese espacio, en ese momento, se le habría ocurrido pensar en ser presidenta de la República. Una cosa rara. El primer gabinete del presidente Eduardo Frei incluyó 2 mujeres y lentamente más se fueron sumando a los altos cargos públicos. Pero
16 años después del retorno a la democracia, una mujer se transformaría en la primera presidenta de Chile. Yo creo que probablemente la inflexión respecto al género se produjo con la llegada de Michelle Bachelet. Esta idea de romper ese imaginario que había ciertos espacios donde las mujeres no podían estar. Y paulatinamente, además, en estos 30 años, con la llegada de cada vez más mujeres a espacios de toma de decisiones. En 2015, una ley fijó cuotas de género a las listas parlamentarias. Tras ello, la participación femenina aquí aumentó un 23%. Recientemente se aprobó la paridad de género para una eventual convención constituyente. En una pieza a veces duermen 6 personas, 7 personas. A comienzos del 90, en Chile cerca de un cuarto de la población vivía como allegado. La ausencia de casas era apremiante y las protestas llegaron rápido al Ministerio y la Moneda. Estamos hablando de cerca de 3 millones de chilenos que tienen la situación de allegado y que son los que viven con mayor pobreza en nuestro país. Los primeros gobiernos de la Concertación se enfocaron en el acceso a la casa propia. La construcción de soluciones básicas fue masiva, pero muchas eran casetas sanitarias o departamentos que oscilaban entre los 38 y 42 metros cuadrados. Esa vivienda social, lamentablemente, se construyó en la periferia de la ciudad siguiendo los mismos cánones que se ocuparon en la dictadura. Eran viviendas pequeñas. Al principio, el foco estuvo en entregar la mayor cantidad de viviendas, pero tras el nuevo milenio empieza a quedar en evidencia que urgía elevar el estándar. Con los años, la calidad de las nuevas viviendas sociales fue mejorando ostensiblemente. Entregaste una vivienda más que llegó hasta los 30 metros cuadrados, luego entregaste departamentos o bloques que tenían 35, 40 metros cuadrados y así ha ido avanzando hasta que hoy día la vivienda tiene casi 50 metros cuadrados, en muchos casos se construye con parques, con juegos infantiles. Pese a que en este periodo se ha construido más de 1 millón de viviendas, durante los últimos años el problema ha crecido. Según la Cámara Chilena de la Construcción, a 2017 el déficit de viviendas afecta a más de 2 millones de personas. En La Granja, Vilma cuenta que desde el año 90 postula a una, aún sin éxito. Demasiado difícil. Primero que nada hay que cumplir muchos requisitos y aparte de eso la burocracia para completar trámites y papeles. Luego de 30 años de democracia, no hay duda de que Chile es otro. Pero en esos mismos mundos donde se han producido importantes mejoras, inequidades siguen siendo una promesa insatisfecha. Las exiguas pensiones, las esperas y los costos de salud, el elevado precio de las viviendas y las bajas remuneraciones son urgencias que hoy plantean a la democracia una de sus mayores encrucijadas en el periodo. Ese que hace 3 décadas se inauguraba en el entonces flamante edificio de Valparaíso. Sí, juro